Bienvenidos alumnos, alumnas de cuarto grado. Es un gusto compartir con ustedes para orientarles sobre el desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje, la que corresponde a la fase 3, semana 2. Así es que iniciemos con los aspectos generales que propone la guía. La unidad número 4 se llama Describamos. El contenido o los contenidos propuestos son los textos instruccionales, estructura y función, y el acento en las palabras agudas, graves y esdrújulas. ¿Cuál es el producto esperado al finalizar el desarrollo de esta guía? Pues el producto esperado es la creación de un texto instruccional y la clasificación de palabras según su acento. Vamos entonces a las actividades de inicio. Actividad 1. Observa la imagen y lee con mucha atención el título para anticipar de qué tratará el texto. Con ayuda de un familiar responde en tu cuaderno lo siguiente. ¿Qué es un visor? Un visor es un instrumento que nos permite ver. Entonces, ¿cómo elaborar un visor de 3 dimensiones? Ese es el título del texto. Entonces, vamos a ver cómo elaborar un visor de 3 dimensiones. Veamos entonces cuáles son los materiales que se necesitan. Para construir un visor de 3 dimensiones debes conseguir los siguientes materiales. Necesitamos cartulina, lápiz, regla, tijeras, foto o imagen de una revista. Procedimiento. Paso 1. Usando lápiz y regla, dibuja una cruz de 5 centímetros de alto y cada brazo de 1.3 centímetros de ancho. Observa el modelo. Aquí está el ejemplo de cómo vamos a dibujar la cruz. De alto va a tener 5 centímetros y de ancho va a tener cada brazo 1.3 centímetros hacia los lados. ¿De acuerdo? Y luego dice el paso 2, recorta la cruz de manera que quede el hueco en la cartulina. ¿De acuerdo? Vamos a quitar la cruz, el papel que cubre la cruz, y nos va a quedar así como la tiene el niño aquí en la imagen, el hueco en forma de cruz en la cartulina. Paso 3, sostén la cartulina en ángulo recto sobre una foto o imagen de una revista. Seguramente viste la imagen tridimensional. Es porque el cerebro está acostumbrado a ver en 3 dimensiones y la cruz esconde los bordes de la imagen. Por eso no se ve que el dibujo es plano. Ahora responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de lenguaje. ¿Qué diferencias encuentras al ver en una imagen a través de un visor de 3 dimensiones? Esto lo van a contestar ustedes cuando hagan el corte de la imagen que necesitan y puedan ver. Entonces ustedes van a poder escribir cuál es la diferencia que encuentran. Pues la diferencia es que de forma normal se ven 2 dimensiones de la figura. Y haciendo uso de este visor se aprecian las 3 dimensiones que poseen los objetos. Bien, ¿por qué crees que pasa esto? Por lo que está escrito arriba en el texto, porque nuestro cerebro está acostumbrado a ver los objetos en 3 dimensiones. Y este visor nos facilita tal actividad. Ahí estaríamos. Esas son las razones por las cuales sucede esto. ¿Sabes cómo sucede? Pues aquí arriba se nos ha explicado que, volvamos a lo que nos explican aquí arriba, la imagen tridimensional, porque el cerebro está acostumbrado a ver en 3 dimensiones y la cruz esconde los bordes de la imagen. La cruz esconde los bordes de la imagen, por eso se observa de manera tridimensional. Vaya,
¿Crees que fue importante seguir el orden de los pasos para construir el visor de 3 dimensiones? Sí, sí es importante, porque si no se siguen los pasos en el orden correcto, no se logrará construir el visor de 3 dimensiones. Bien, observa la estructura del texto instruccional. Tiene un título, el título dice cómo elaborar un visor de 3 dimensiones, tiene los materiales que se van a necesitar, la cartulina, el lápiz, la regla, las tijeras, la foto o la imagen de una revista, y tiene el procedimiento, los 3 pasos. Ahora vamos con la actividad 3. Observa la clasificación de las palabras según el lugar que ocupa la sílaba tónica. Por el lugar que ocupa la sílaba tónica, las palabras pueden ser agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Cuáles son las agudas? Las agudas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por ejemplo, corazón, calor, arroz. Luego están las palabras graves, que no es que estén enfermas, sino que es que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, es decir, antes de la última. Por ejemplo, ámbar, casa, Carlos. Están también las palabras esdrújulas. ¿Cuáles son las esdrújulas? Son las que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, médico, cómelo, bébelo. Y están las palabras sobreesdrújulas, que son las que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Antepenúltima sílaba, es decir, antes de la antepenúltima. Por ejemplo, quítamelo, cómetelo, bébetelo. Estas son ejemplos de palabras sobreesdrújulas. Las esdrújulas y las sobreesdrújulas siempre van tildadas. ¿De acuerdo? Por eso siempre las ven tildadas. En el caso de las agudas y de las graves, no siempre van tildadas. Hay que respetar algunas reglas que más adelante vamos a estudiar. Aquí están. Te preguntarás cómo saber cuánto tildarlas. Debes saber que las agudas solo se tildan si terminan en N, en S o en vocal. Miren, aquí tenemos corazón. Lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, por eso se tilda porque termina en N. Si terminan en N, en S o en vocal, las agudas hay que tildarlas. Pero ¿qué pasa con la palabra calor? Es una palabra aguda porque lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, calor, al final. Pero ¿por qué no se tilda? Porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, termina en R, por eso no lleva la tilde aquí sobre la O. Y luego tenemos la palabra arroz. También es una palabra aguda porque lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, no se tilda porque no termina ni en N, ni termina ni en S, ni termina en vocal. ¿De acuerdo? Ahora, las palabras graves, dice, al contrario de las agudas, no se tildan cuando terminan en N, en S o en vocal. Es decir, las graves, cuando terminan en N, en S o en vocal, no se tildan. Y miren, aquí tenemos un ejemplo. Ámbar. Ámbar es una palabra grave y va tildada. Aquí lleva la tilde en la A. ¿Por qué se tilda? Porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, sino que termina en R. Entonces, como termina en una consonante diferente de N y de S y no termina en vocal, va tildada. Pero ¿qué pasa con la palabra casa? La palabra casa es grave. ¿Por qué no va tildada? Porque termina en vocal. Y la palabra Carlos también es grave. ¿Por qué no va tildada? Porque termina en S. ¿De acuerdo? Las esdrújulas son las más fáciles. Se tildan todas. Es lo que les estaba explicando yo. Miren, médico, cómelo y bébelo. Son esdrújulas y van tildadas las tres. Y las palabras agudas, graves y esdrújulas que aparecen en el instructivo de la actividad 1, identifícalas y escríbelas en tu cuaderno de lenguaje. Las palabras agudas, graves y esdrújulas que aparecen acá, miren, por ejemplo, construir es una palabra aguda, construir. Lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Por qué no se tilda? Porque no termina en N, ni en S, ni en vocal. Entonces, esta sería una palabra aguda. Veamos otra. Visor. ¿Qué tipo de palabra será la palabra visor? Es una palabra aguda, visor.
Lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Por qué no se tilda? Porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Y aquí vamos a ir señalando nosotros, por ejemplo, aquí tenemos, miren, otra palabra. Cartulina. ¿Qué tipo de palabra es cartulina? ¿Es aguda, es grave, es drújula o sobredrújula? Cartulina es una palabra grave. ¿Por qué no se tilda en la I? Cartulina. No se tilda en la I porque esta palabra termina en vocal. Y las graves cuando terminan en vocal no se tildan. Otra palabra. Lápiz. ¿Qué tipo de palabra es lápiz? Es una palabra grave. ¿Por qué se tilda? Porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Aquí les voy explicando, no se las voy a explicar todas, pero sí les voy a dar algunos ejemplos. Tenemos otro ejemplo de palabra, la palabra regla. ¿Qué tipo de palabra será? ¿Aguda, grave o cuál de las dos? Regla. La palabra regla es una palabra grave. ¿Por qué no se tilda? Porque termina en vocal. Tenemos la palabra tijeras. Tijeras. Cuando nosotros hacemos la pronunciación de la palabra nos damos cuenta dónde lleva la mayor fuerza de voz. Entonces la palabra tijeras lleva la mayor fuerza de voz en G. Tijeras. Entonces es una palabra grave. ¿Por qué no se tilda? Porque termina en S. Vamos con otra palabra. Foto. Foto. Es una palabra grave y no se tilda porque termina en vocal. ¿De acuerdo? Y así ustedes pueden ir avanzando y pueden ir viendo otras palabras y clasificándolas de acuerdo a lo que corresponde. Bien, hasta ahí estaríamos con el desarrollo de esa actividad que se nos solicita. Dice actividad 4. Crea tu propio texto instructivo en el cuaderno de lenguaje, tomando como modelo las instrucciones del texto titulado Cómo elaborar un visor de 3 dimensiones. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a elaborar un texto sobre una forma sencilla de preparar un alimento. Y aquí lo tenemos, que es un producto que me gusta mucho y que es muy sabroso y a ustedes me imagino que les gustará también. El texto que vamos a crear es cómo se hace la gelatina. ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son agua, gelatina en polvo, porque se vende ya el producto solo para prepararlo, un recipiente, cuchara y moldes. ¿Cuál es el procedimiento? En primer lugar, número 1, mezcle el contenido del paquete en una taza de agua hirviendo. Número 2, añada una taza de agua fría, revolviendo hasta disolver. Y el número 3, vierta el contenido en moldes y deje cuajar en la refrigeradora, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los pasos que se necesitan para crear este texto instructivo que nosotros hemos realizado, como preparar este alimento. Los pasos es, piensa de qué quieres hacer el instructivo, nosotros lo hicimos de un alimento, cómo prepararlo, cómo jugar o cómo elaborar. El paso 2 es escribir un listado de materiales, nosotros aquí los hemos escrito, los ingredientes, y el paso 3 es el procedimiento que nosotros lo hemos explicado aquí en 3 pasos. Entonces, por último, copia en tu cuaderno esta tabla y clasifica las palabras del texto que hemos escrito. Miren, las palabras que hemos escrito ahí para poder preparar la gelatina las hemos clasificado en agudas, en graves, en esdrújulas y en sobredrújulas. Solo tenemos agudas y tenemos graves. ¿Cuáles son las agudas? Disolver y cuajar. Son agudas y no se tildan porque no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Y las palabras graves que aparecen son como, gelatina, cuchara, moldes, contenido, paquete, taza, agua, fría, teje, ingredientes. ¿De acuerdo? Estas palabras son las graves y no se han tildado la mayoría de ellas porque solo fría se ha tildado porque cuando terminan en N o en S o en vocal no se tilda. En el caso de esta palabra fría se tilda porque es una excepción, porque aquí hay un dictongo. Y eso más adelante se les va a explicar por qué es un dictongo y por qué es necesario tildarla. Esa es la única excepción. De ahí no hay palabras tildadas, ¿de acuerdo? Pues bueno, alumnos y alumnas, de este modo hemos completado la guía de lenguaje de 4º grado, la que corresponde a la fase 3, semana 2. Espero que las orientaciones que se les han brindado han sido de mucha ayuda. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bendiciones. Feliz semana para todos.